horizontales colocadas de manera directa en nuestra programación. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es encontrar esas fuerzas en cada nivel y compararlas con lo que tenemos en nuestra modelación. Para eso debemos entonces recordar que aquí en la clase anterior lo que hicimos fue colocar un peso diferente en la sección donde creíamos que va a estar localizado nuestro tanque. Entonces allí el espesor de la placa equivalente fue mayor, cosa que no fue o no lo hicimos en el momento de hacer el avalúo en nuestro programa MATCAD. ¿Listo? Entonces, por esa razón, vamos a cambiar aquí unas cositas para poder compararlo y encontrar cuáles fueron esas fuerzas que tiene el programa allí y que las podamos comparar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros teníamos aquí nuestra hojita en MATCAD donde calculamos los pesos, ¿cierto? Pero el área de nuestra sección la habíamos tomado en función de todo el área, que eran los 168 metros cuadrados, lo habíamos tenido en cuenta por todo el borde de nuestra edificación. Cosa que si contrastamos con el área que tenemos, por ejemplo, en el piso 4, entonces aquí tenemos en nuestra geometría un área de 159.4 metros cuadrados. Entonces, esto es lo que vamos a cambiar nosotros. Nuestros cálculos hicimos con un área de 168. Listo, entonces vamos a decir que nuestra área es 159.4 metros cuadrados. 159.4 metros cuadrados. Entonces aquí la placa, el peso de esta placa lo vamos a multiplicar por 159.4 metros cuadrados. Aquí entonces el peso de esta placa cambia. El de nuestras vigas, ese lo teníamos bien. Nuestras columnas también. Y ese sería el peso. Entonces, en cuanto a la impermeabilización se trata, le habíamos dicho que era 15 kilonewton, el peso total. ¿Listo? Y entonces, en nuestros piso tipo, la placa iba a tener el mismo valor, ya con el área modificada. Las columnas, los muros también. Aquí en los acabados, entonces iba a ser 159.4, que esa fue el área que cambiamos nosotros. 175.34 el peso de nuestros acabados. Y finalmente el peso por piso nos iba a quedar de esta manera. ¿Listo? Nosotros también habíamos hecho la clase anterior por acá unos espesores equivalentes. Entonces, el área que hemos trabajado acá ya la vamos a cambiar a 159.4, ¿cierto? Entonces aquí nos cambia el espesor de los muros. Seguramente el tanque no lo tuvimos en cuenta en nuestro primer avalúo, por eso aquí no lo vamos a tener en cuenta. Ni el granizo. ¿Listo? Esto solo lo vamos a hacer a manera de comparar que los valores no tienen que dar muy diferentes con respecto a lo que tenemos en un Excel y con respecto a lo que nos da un programa como ITABS. Entonces, listo, tan, espesor equivalente. Entonces, el espesor equivalente, vamos a quitar esta de granizo. Listo, y ese será el espesor equivalente de nuestra placa de cubierta y ese será el espesor equivalente de nuestra losa de concreto para el piso tipo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a modificar en función del área. Profe, un favor. Sí. ¿Será que usted se puede ir a la hoja 1 de cálculo de Excel, por favor? Es que quería mirar una cosa en su Dale Excel. espectro. Sí, señor. Lo que pasa es que me parece... Ah, no, profe, no. Es que pensé, como yo estoy atrasada, pensé que no habían cambiado la altura de los pisos. eh, y por eso de pronto hayan diferencias, porque creo que son 15, ¿sí? Sí, aquí la modificamos. Ayer la modificamos porque había 9, pero ayer nos dimos Ay, cuenta de eso y la modificamos. listo, profe. Listo. Entonces vamos a colocar, son los espesores equivalentes que tenemos nosotros acá.
Ahora nuestro modelo, que sería entonces nuestra placa sin tanque. Este va a ser entonces el peso para la cubierta que tenemos aquí en naranja. Y este va a ser entonces el espesor equivalente para eh, para nuestro piso tipo. Entonces aquí en el modelo vamos a ver la designación que se le había dado a este es espesor equivalente placa tipo, piso tipo. Entonces aquí en Define, Section Properties, en Slab Sections, el piso tipo lo vamos a modificar al peso que le dimos de 2564. 2564. Le damos OK y le damos OK. Bueno, aquí mismo podríamos modificar de una vez la de tanque, que será la de cubierta. Espesor equivalente peso cubierta. Nos queda de 1745. 1745. Listo, le damos OK. Vamos a eliminar esta propiedad, la vamos a eliminar de nuestra modelación. Y vamos a trabajar únicamente con estas dos, que fue como inicialmente tomamos entonces la asignación de cargas. Vamos a ver nuestro quinto piso. Esta se la asignó a piso tipo, vamos a eliminarla. Y esta también la voy a eliminar. Y voy a dibujar una plaquita rectangular desde el nodo 6A hasta mi nodo 1C. Listo. Esta placa quedó con una propiedad de la sección transversal de 1. Entonces yo la selecciono. Voy aquí a Assign, en Shell, Slab Section, y le coloco que esta sea la espesor equivalente de la placa cubierta. Y le doy OK. Placa cubierta. Si yo quisiera ver entonces las de los demás niveles, el cuarto nivel tiene que quedar con placa espesor equivalente piso tipo. En el tercer nivel debería tener espesor equivalente piso tipo. En el segundo nivel, espesor equivalente piso tipo. Y en mi tercer nivel, perdón, mi primer nivel, espesor equivalente piso tipo. Listo. Entonces, ahora sí, estamos en función de los pesos que habíamos calculado en nuestra hoja de MATCAD. De aquí, columnas, acabados y demás están calculados con el área de 159.4. Y para esto, entonces, tendríamos un peso del edificio de 6.421, ¿cierto? Aquí ya todo está modificado. Y nuestro cortante para ese peso sería de 2.889.5. Entonces, ese peso debería ser muy consecuente. Nosotros tenemos que el peso por piso es de 1.377.4 kilonewton en los pisos del 1 al 4, y en el piso quinto, en el quinto nivel, en la cubierta, nosotros tenemos un peso de 911.358 kilonewton. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a representar lo que nos dice en el título A la NSR10 en cuanto al espesor equivalente de nuestra en cuanto a el análisis por fuerza horizontal equivalente que está en el capítulo A.4. Entonces aquí, las fuerzas horizontales sísmicas nos dicen que el cortante basal es la aceleración espectral por el peso del edificio. Pero para poder representar la fuerza horizontal en cada uno de los niveles, Fx, en la dirección de estudio debe determinarse usando la siguiente ecuación. Mi fuerza en el piso es igual a un factor CBX, un factor que es un exponente del cortante basal en cada uno de los niveles, multiplicado el cortante basal B sub S,
¿Listo? El cortante sísmico en la base, como lo llaman acá. Y esta es la formulita que nosotros vemos o que vamos a representar, que finalmente es la multiplicación de las masas por la altura, y esta altura está la altura de cada uno de los niveles, y tiene un exponente de un valor K. Nosotros ya calculamos ese valor K para la sesión anterior. Aquí nosotros lo incorporamos dentro de nuestro modelo para las cargas sísmicas. Y nuestro K nos dio 1.166. ¿Listo? Entonces, de nuestra norma tenemos el K, ya tenemos los pesos por nivel, que es lo que calculamos nosotros acá, por eso modificamos el área, pesos por nivel, para el 1, 2, 3 y 4, para el quinto nivel, ¿cierto? Tenemos las alturas porque tenemos la arquitectura, y lo que tenemos en el divisor es una sumatoria en el número de pisos de mi masa por la altura elevada a ese factor K. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer nosotros allí. Entonces, para esto, vamos a hacer una pequeña tablita por aquí, donde pongamos el nivel. Vamos a colocar en otra columna el peso por nivel. Vamos a colocar entonces en otra altura, y aquí vamos a colocar entonces unos factores. Entonces, nuestro peso va a ser el W, ¿cierto? Que va a estar entonces en kilonewton. La altura de nuestra edificación, vamos a decir que estará en metros. ¿Sí? Aquí vamos a tener entonces Hx elevado al factor K. ¿Listo? Aquí entonces vamos a tener, para poder encontrar este factor CBX, va a ser entonces las masas de cada uno de los niveles por la altura del nivel elevado al factor K. Entonces, este va a ser el peso del nivel, ¿cierto? Multiplicado la altura de cada uno de los niveles elevado al factor K. Al final tendremos la sumatoria, y aquí colocaremos entonces Bx, que será ese factor multiplicador, y aquí estará entonces finalmente nuestra fuerza de piso. Entonces tendremos aquí cubierta, cuarto piso, tercero, segundo y primer nivel. Entonces vamos por nuestros pesos que fueron calculados aquí en nuestra hojita. Placa, vigas, columnas, impermeabilización. Nosotros aquí en nuestro espesor equivalente tenemos en cuenta la impermeabilización también. ¿Listo? Y esta está en función de esa área. Listo, perfecto. Entonces, el peso para nuestra cubierta va a ser de 911.358. 911.358. El peso del cuarto nivel al primero es el mismo, y hemos dicho que es 1377.4. 1377.4 desde el cuarto hasta el primer nivel. Y aquí vamos a incorporar algo que va a ser entonces la sumatoria de todos los valores que necesitemos nosotros. La sumatoria de los valores, el cual vamos a ir comprobando si estamos entonces nosotros bien. Entonces aquí igual la suma de todos nuestros pesos.
6.421 aproximadamente. 6.421 kilonewton. Listo, entonces la altura, entonces va a ir desde el primer nivel. El primer nivel va a estar a 3 metros, el segundo a 6 metros, el tercero a 9 metros, el cuarto a 12 metros y nuestra parte más alta estará a 15 metros. Nuestro factor K, vamos a decir que nuestro factor K será igual a 1.166, que fue el valor que calculamos en la clase anterior. 1.166. Entonces vamos a decir que cada una de estas alturas, mi altura elevada al factor K, cada una de la altura que corresponde al nivel elevado al factor K, va a ser el valor que voy a colocar en mi cuarta columna. ¿Listo? Este valor K entonces va a ser un valor fijo, es constante. Lo único que cambiará será la altura del nivel. ¿Listo? Ahora vamos a multiplicar los pesos de cada nivel. Aquí coloquémosle WX para que lo identifiquemos, ¿cierto? Por la altura de cada uno de los niveles elevado al factor K. Entonces vamos a hacer la multiplicación del peso por altura. Y esto será entonces una constante en toda nuestra tableta. Que al final podemos involucrar entonces una sumatoria que nos dé el valor total de la multiplicación de los pesos por las alturas. Nosotros nos fijamos con nuestra NSR10, eso es lo que tenemos que hacer. Estamos multiplicando las masas, ¿cierto? En este caso ya tenemos involucrada la constante de gravedad porque el S sub A lo pusimos simplemente como el factor de la gravedad y aquí lo que hicimos fue encontrar el peso. Por lo tanto, aquí lo que estamos colocando es W, ¿cierto? Aquí lo que estamos colocando es W de cada uno de nuestros niveles multiplicados por las alturas. Y aquí en la parte final lo que vamos a hacer es la sumatoria, pero de WX, ¿cierto? Por las alturas de cada uno de nuestros niveles elevados al exponente K, donde n va a ser el número de niveles y va a ser desde el primer piso hasta la cubierta. Eso es lo que vamos a representar para poder encontrar nuestro factor C sub B, X. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, señor. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como vimos en la fórmula, entonces el peso por H, X elevado al factor K, va a estar dividido en la sumatoria. Entonces, este valor dividido la sumatoria de todos nuestros factores. Este factor, la sumatoria de la multiplicación del peso en cada uno de los niveles por la altura de cada uno de los niveles elevados al factor K, es un valor fijo. ¿Listo? Este valor finalmente tiene que sumarnos 1, porque lo que estamos haciendo es distribuyendo la fuerza de manera uniforme entre cada uno de los niveles de modificación, por un factor multiplicador o por un porcentaje. Este CBX es un porcentaje de la fuerza del cortante basal que tiene que tener cada uno de nuestros entrepisos, o que tiene cada uno de nuestros entrepisos en función del peso y de la altura del nivel. Entonces, si yo hiciera la sumatoria acá, este valor siempre me tiene que dar igual a 1, porque es el 100% de mi cortante basal que se va a distribuir entre todos los niveles. ¿Claro? Sí, señor. Es aquí. Lo que vamos a hacer es multiplicar nuestro cortante basal va a ser igual al peso del edificio, ¿cierto?
por el S sub A. Voy a poner aquí S sub A. ¿Listo? Peso del edificio por el S sub A. Aquí me da 0, pero yo sé que S sub A es igual a 0.45. Este es mi cortante basal. ¿Listo? Este es mi cortante basal. Esta fuerza está en kilonewton. Bueno, pues este cortante basal lo tendremos entonces en kilonewton. Lo que voy a hacer es, para encontrar mi fuerza sísmica, fíjense ustedes, es ese factor multiplicador por el cortante basal, por el B sub S. Entonces aquí si quieren coloquémosle B sub S para que no nos confundamos. Y aquí vamos a multiplicar entonces mi cortante basal por el porcentaje CBX en cada uno de los niveles. Teniendo que el cortante basal es un valor fijo, pues lo aseguro acá. Y su sumatoria me debe dar el mismo valor de mi cortante en la base, ¿cierto? Quiere decir que esta es la fuerza en cada uno de los niveles que yo voy a aplicar. No necesariamente la fuerza tiene que ir en aumento, si nos damos cuenta acá en el cuarto nivel, en donde tenemos la mayor aplicación de mi fuerza, como porcentaje del cortante basal, que es el 31% aproximadamente de este B sub S. ¿Listo? Si yo quisiera, aquí puedo sacar el cortante, que sería entonces igual a este valor, ¿sí? En la cubierta, en el piso número 4 será este mismo valor más la fuerza de piso, ¿cierto? En el segundo piso, en el tercer nivel, será el cortante que viene más la fuerza de mi piso tercero. En el segundo nivel será la fuerza que viene del tercer piso más el cortante que se tiene allí. Y en el primer piso será el cortante acumulado más la fuerza de piso que tengo allí. ¿Listo? Y ese será entonces el cortante sísmico que debe tener mi edificación allí. Ingeniero, qué pena esos valores, ¿cómo los sacó? Ya. Estos. Entonces, el cortante en la base no, sino en su altura. Voy a poner aquí un poquito más pequeño esto. Voy a explicar esto de aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Nosotros vimos la clase anterior y finalmente llegamos a un grafiquito en el cual nos mostraban era unas fuerzas en la base. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es representar el cortante que se tiene en cada uno de los niveles de mi edificación. Esto es el cortante producto de la fuerza horizontal equivalente que se espera tenga la edificación para un sismo, para el sismo de diseño. ¿Listo? Entonces, en mi parte superior, en la cubierta, el cortante que voy a tener es el mismo valor de la fuerza de piso. Sin embargo, en el nivel cuarto, este sería mi cuarto piso, yo lo que espero es que la fuerza del piso quinto más el cortante que tengo yo acá en el cuarto nivel. Y esa será la totalidad de mi fuerza de piso en el nivel 4 más mi fuerza de piso en el nivel 5, el cortante que está sufriendo mi edificación en ese punto. Y así sucesivamente con los demás niveles. Aquí lo que estoy haciendo es aumentar la fuerza del tercer nivel. Aquí en este será la fuerza, en el segundo nivel, la fuerza de mi segundo nivel, más la fuerza de mi tercer nivel, más la fuerza de mi cuarto nivel, más la fuerza de mi quinto nivel. Y en la base, lo que tendré serán las sumatorias de todas las fuerzas de piso que va a tener en mi edificación. Entonces lo que hice acá fue, en la cubierta, la misma fuerza de piso,
En el cuarto nivel le sumo el cortante o la fuerza de piso, la fuerza en cubierta, más la fuerza en el cuarto nivel, y así sucesivamente. Para mi tercer Ok. piso será el cortante del cuarto nivel más la fuerza de piso en el tercer nivel. Bueno, muchas gracias. ¿Claros acá? ¿Todos estamos claros? ¿Tenemos alguna duda? Todo bien, ingeniero. Ahí estamos Listo. bien, ingeniero. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es comparar estos valores que hemos obtenido en una hojita de cálculo muy sencilla con lo que nos está dando como fuerza horizontal equivalente el programa. Esto lo hacemos para poder validar que, que nuestros cálculos o lo que estamos estimando de manera manual corresponda a lo que hay en un modelo como ITABS y no tomar los valores a la ligera simplemente con la modelación, porque en cualquier punto podemos cometer un error y no nos damos cuenta. Entonces, siempre lo mejor es corroborar lo que estamos haciendo. Vamos aquí, ok. Vamos aquí entonces a correr nuestro modelo. Listo, entonces vamos aquí en Display, History Response Plots, y vamos a ver nuestro cortante de piso, pero para nuestro sismo, pongámosle en X. Entonces, ¿qué esperamos acá? Fijémonos entonces, aquí podemos ver cada uno de nuestros cortantes en los diferentes niveles. Esta fuerza está en Newton. Bueno, vamos a ver que en nuestra base tenemos un cortante de 3060. 3060. Y a nosotros nos está dando 389.43. Entonces vamos a ver aquí cuál es el peso que mi edificación está tomando. En modelo, en loads, en AutoSeismic loads, usadas con el coeficiente, vemos que el peso es de 6.801 kilonewton. Y el que nosotros tenemos es de 6.420.95. Entonces allí tenemos una gran diferencia, por eso los valores no nos están coincidiendo. Tenemos una diferencia de 400 kilonewtons entre la modelación y entre nuestros valores calculados de manera manual. Vamos a revisar acá, a ver dónde estará el error. Nuestros pesos por nivel. El peso total que tenemos acá es de 6.579. Aquí lo que tenemos es de 6.420 en cuanto a nuestras secciones transversales y demás. Entonces habíamos comparado ya el peso entonces de nuestras columnas y nuestras vigas, donde habíamos tenido un porcentaje de diferencia del 1% o inferior al 1%. Vamos a comparar nuestros pisos, qué diferencia tenemos. Puede ser que allí fue donde modificamos nuestro modelo y donde hayamos cometido posiblemente el error. 980.8 kilonewton es el peso. Entonces, total de nuestros niveles.
de nuestros entrepisos y vamos a compararlo. Es de 4.590 kilonewton. Vamos a compararlo con el que nosotros tenemos entonces. O con el que hemos calculado aproximadamente. Que allí se supone debe estar la diferencia. Entonces, ¿ese peso total de qué será? ¿A qué asociamos nosotros ese peso, chicos? ¿Ese peso de dónde lo sacamos? ¿Cuál, profe? ¿Qué penal de el piso, perdón, el peso de la edificación? No, aquí en nuestros pisos, ¿de dónde lo calculamos nosotros? Ese era el equivalente, ingeniero. El equivalente, ¿cierto? Entonces vamos a revisar ese peso equivalente que tenemos nosotros acá. Ah, bueno, otra cosa importante, ¿no? Este peso coincide, pero también hay que ver que la masa de la edificación nosotros la cambiamos. ¿Sí? Aquí voy a desbloquear el modelo porque en la masa sísmica que nosotros colocamos inicialmente para nuestro modelo, tomamos en cuenta el 25% de nuestra carga viva. ¿Sí? Por eso también tenemos esa diferencia tan grande acá de 400 kilonewtons. Entonces, voy a retirarla, voy a desbloquear mi modelo y voy a correrla simplemente con el 100% de mi carga muerta, que es como estoy realizando yo aquí mi análisis. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Sí, ingeniero. Más source. Entonces, algo que no se me olvidó modificar es que si nos damos cuenta, tenemos en cuenta el 25% de la carga viva dentro de la masa sísmica. Aquí, como para el efecto de nuestro análisis en nuestra hojita de Excel, tomamos únicamente los pesos equivalentes a la carga muerta. Aquí en este modelo voy a quitarle el 25% de mi carga viva, ¿listo? Y le voy a dar OK. Entonces ahora sí, yo creo que ese podría ser el error. No, cuando se hace el trámite así, Ahora sí, el peso que tomó la edificación de 6.514.9 y pues la de nosotros es 6.420. Ya se empieza a acercar al valor real. Y en nuestro cortante basal es de 2.931 y aquí de 2.889. Vamos a copiar aquí 2.931.73. La diferencia entre estos dos. Entonces ese es del 1% aproximadamente, como nos damos cuenta acá. ¿Sí? Menos. Sí, digamos que ese es el 1%. Entonces ya estos valores sí son consistentes, ya coinciden. Ya nos estamos, digamos, tenemos una modelación acertada con lo que hemos calculado de manera manual. Ahora veamos aquí en el display nuestros cortantes de piso. En cuanto al cortante de piso, para la acción del sismo en X, vamos a ver en la base que corresponde a este valor de 2.931.73, que es este con el cual hemos comparado el cortante basal nosotros, y en cada uno de los niveles, podemos ver aquí entonces las fuerzas. Si quieren nos fijamos en el quinto nivel, es donde tenemos en cubierta seguramente una diferencia entre 730 y 836. En el segundo piso, 2.711, 2.755. En nuestro tercer nivel, 2.310, 2.359. Nuestro cuarto nivel, 1.724, 1.668. Y en cubierta es donde posiblemente tenemos la mayor diferencia entre uno y otro. Voy a copiarme estos valores. Profesor, una pregunta.
Sí. Es que a mí hay un valor que no me da en el Excel, no sé si ahorita lo podemos mirar. Sí. El del, a ver si de pronto lo podemos revisar, profe. ¿Cuál? El cal que a usted el que tiene ahí de 1.166, si su Sí. merced me deja dar la fórmula, yo tengo acá que ese K es de 0.75 Más. más 0.5 por T, ¿sí? Sí. Pero entonces yo aquí calculando a mí me da un valor menor. No ¿Cuánto? sé si no, Creo yo que tengo que, espérame, 0.53. periodo es de 0.831 ¿El segundos. periodo? Sí. No se toma el T sub A, ¿sí? No, aquí ya para esta modelación final ya tomamos el periodo fundamental, que es de 0.831 segundos. Ah, listo, no, profe, entonces no, es que estaba tomando el T sub A, gracias. Listo. Y entonces podremos aquí comparar los valores que nos da nuestra modelación. Voy aquí a colocar cortante ITABS. Y evaluar entonces las diferencias entre uno y otro. Tenemos una diferencia del 8%. Y los demás niveles tendremos una diferencia entre el 1 al 3%. En la cubierta es donde tenemos, digamos, la mayor diferencia en cuanto a los cortantes sísmicos que se han encontrado por uno u otro método. Sin embargo, lo que podemos ver es que en el programa nuestros cortantes siempre dan mayores, ¿sí? Lo cual estaríamos por el lado de la seguridad con respecto a lo que hemos calculado de manera manual. ¿Aquí hay alguna pregunta? ¿Hay necesidad de hacerlos respecto al eje Y? Son iguales, tienen que ser los mismos. Ujú. Si nos fijamos nosotros acá, con respecto al eje Y, sacamos nuestra tablita, los valores son iguales. ¿Listo? Tiene que ser los mismos. Lo que va a pasar es que al interior, en función de donde tengamos más pórticos, pues la fuerza se va a distribuir. Entre más pórticos tenga, pues va a ser más inferior el valor que va a tener cada fuerza en cada uno de los pórticos. Y entre menos pórticos, pues se va a aumentar, se va a incrementar. Por eso es que veíamos que los desplazamientos en Y iban a ser inferiores con respecto a los desplazamientos en X, porque aquí en Y encontramos 5 pórticos y en X 3. Ujú. Sí, La señor. manera de Gracias. distribuirla es la diferencia, ¿listo? Pero Ujú. el cortante de piso sí, en ambas direcciones es igual. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, ingeniero. Listo. Eso es algo que nosotros... Donde Uy, perdón, se le escuchó muy los entrecortado. valores fueran Baila. Parece que nos estuviera hablando de otro planeta, hermano. No sé quién está hablando. ahí ya toqué. Ya, ahora sí. Fueran, Ya. Sí, señor. sí, que si los valores fueran menores ya los problemas serían que Hay que revisar, entonces, en qué puede estar el error? Pues en las masas que uno le está asignando al modelo. Entonces habría que revisar esos espesores equivalentes de los entrepisos, a ver si corresponden a las fuerzas que realmente le asignamos nosotros, y verificar los pesos. En el caso de nosotros, la diferencia, ¿yo a qué la asocio? A los pesos del entrepiso que nosotros le asignamos como espesor equivalente. ¿Por qué razón? Porque la clase de ayer comparamos pesos de vigas y columnas y nos dio una diferencia inferior al 1%. Entonces, la diferencia entre el cortante en la base que estamos teniendo debe estar asociada al peso que hemos asignado con espesor equivalente. Sin embargo,
Lo que sí no me va a permitir es que estos cortantes que tengo de manera manual sean mayores a los que están en el programa ITAPS. ¿Listo? Ujú. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ingeniero, ahí con respecto al tema del área que toma el ITAPS, nosotros ayer vimos que el ITAPS no toma el área externa, sino solo entre ejes. Sí, ¿Sí? pues Siempre lo toma así, ¿sí? sí, porque nosotros se la dibujamos al programa de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros dibujamos, voy a colocar aquí la vista en planta. Bien, nosotros colocamos el dibujo a los centroides de las columnas extremas. Sin embargo, nosotros en el AutoCAD calculamos el área fue en el exterior. ¿Sí? Ujú. Por eso es la diferencia. Ah, listo, ingeniero, para tener eso en cuenta. Muchas Sí, para gracias. que lo tengamos en cuenta. ¿Qué Y otra no cosita? tocaría crear una nueva grilla que cubra todo y entonces seleccionar Ujú. esa área, También. o para ser más exactos. Sí, señor, también se puede hacer eso. Sí. Una pregunta, ingeniero. Bueno, pues habría que comprobarlo, pero su merced ayer hizo un merge que se supone que es para hacer esa cuadrícula dentro de las placas y asignar las cargas. Pues así yo lo entiendo. Y ese se podría hacer un poco más disgregado para Sí, que asigne mejor o no importa. Pues ya con sí. ese que tiene así. Usted lo podría calibrar, que fue lo que yo intenté hacer con la viga cuando hicimos acá el ejemplo. Usted aquí en Edit, espera, voy a quitar el... Eso es un buen ejercicio. Aunque con la discretización que se está haciendo para el elemento finito chip o shell de manera automática, es un Ujú. buen tamaño del elemento finito, usted podría hacerlo aún más pequeño. Aquí en Edit Shells, usted divide el shell en cuántos valores o cuántos elementos finitos quiera. ¿Listo? Aquí lo Sí, puede hacer. Y usted podría ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Seguramente no le va a dar diferencia, pero sí es un buen ejercicio para hacer. ¿Dónde es listo. importante tener eso? Por ejemplo, cuando tenemos muros de contención, donde vamos a distribuir pesos eh, que finalmente van a determinar esfuerzos en las paredes laterales. Ahí sí sería Ujú. más importante en piscinas y demás No, establecer, digamos, el tamaño indicado de ese elemento finito. Aquí por transmisión de cargas no hay tanto problema. O cuando usted vaya a diseñar la losa por acá, porque usted puede ver los esfuerzos en la losa también. ¿Sí? Entonces para un también, puente, por ejemplo. también usted podría hacerlo. Dependiendo de lo que usted quiera. ¿Sí? Ujú. Usted puede empezar a jugar con ese elemento finito hasta que no encuentre ninguna diferencia. Usted dice que ese es un tamaño adecuado. ¿O qué es lo que hace uno? Pues generalmente va, ensaya, ve cómo se comporta, calcula los esfuerzos, le coloca string gauge a los elementos que está ensayando y después viene aquí en un programa de estos y empieza a discretizar la malla hasta que le digamos valores con respecto a la parte de laboratorio en un Ujú. programa de estos y que no encuentre diferencias tan significativas. Digamos que con el tamaño que asigna automáticamente para la transmisión de cargas está bien, pero Con ese basta y sí, sobra, sí. con ese basta. Pero para una investigación, digamos, uno sí debería entrar en ese detalle. Gracias. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Bueno, entonces vamos aquí a leer qué es lo que tiene que tener el análisis de la estructura. Efecto de las fuerzas sísmicas obtenidas de acuerdo a los requisitos de la punto 4.3 correspondientes a cada nivel debe valorarse por medio de un análisis utilizando un modelo matemático linealmente elástico de la estructura que representa adecuadamente las características del sistema estructural. El análisis realizado de acuerdo con los principios de mecánica estructural debe tenerse en cuenta como mínimo lo siguiente. Condiciones de apoyo. Entonces nosotros vamos a decir que nuestras condiciones de apoyo en nuestra base van a ser empotradas, ¿listo? Y que la altura va a ser la altura en la cual, o la base de nuestro edificio va a ser
la parte en la cual el edificio empieza a comportarse como un oscilador. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El efecto del diafragma puede ser rígido o flexible de los entrepisos de la edificación en la distribución del cortante sísmico de piso a los elementos verticales del sistema estructural de resistencia sísmica. Como ustedes se dieron cuenta, al ser una estructura en concreto, al ser una placa aligerada, pues mi diafragma debe darse como un diafragma rígido. Esto puede cambiar dependiendo de configuraciones de placa que se tengan. En el caso de una placa aligerada, es un diafragma rígido en el cual no se tienen en cuenta las deformaciones que va a tener este elemento chip o shell, sino que se transmiten las cargas en toda su área uniformemente y no se tienen en cuenta esas deformaciones que tiene este elemento. ¿Listo? La variación de las fuerzas axiales en los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica causados por los momentos de vuelco que inducen las fuerzas sísmicas. Bueno, esto es algo que vamos a ver seguramente la siguiente clase o el miércoles. Vamos a hacer el análisis de volcamiento del edificio en función de los resultados que vamos a tener. Entonces, vamos a ver si producto de un sismo, una edificación como esta, entre más alta y que tenga, digamos, tenga una dimensión muy pequeña con respecto a la otra y entre más altura tenga, puede generar un volcamiento producto de un sismo. Entonces vamos a ver si el momento actuando de un sismo y el momento que tiene producto de su masa, de su peso propio el edificio, es tal que soporta el volcamiento en un evento como este. O si por el contrario, el factor de seguridad que se tiene allí puede hacer que ese edificio sufra volcamiento. Entonces, esto vamos a analizarlo, yo creo que el miércoles. Los efectos torsionales prescritos allá es donde tenemos entonces la irregularidad o ese efecto torsional en cuanto a la irregularidad torsional del 5%, que lo incluimos nosotros cuando hablábamos de los coeficientes de piso, ¿cierto? El porcentaje en cuanto a la irregularidad torsional. Los efectos en la dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas, resquitos en A.3.6. Estos son los efectos ortogonales que hablábamos, que un compañero por acá nos dijo que había una modificación allí. Efectivamente, en ese código hay una excepción, mejor dicho, digamos que para edificaciones de un nivel o edificaciones tipo nave industrial como lo son las bodegas, puede obviarse el hecho de no tener en una dirección el 30% de la fuerza sísmica. Sin embargo, dice como es opción, pero sería bueno que uno analizara la edificación con la fuerza sísmica actuando en las dos direcciones y con los porcentajes que hablábamos de los efectos ortogonales, que era el 100% en una dirección y el 30% en otra dirección. ¿Listo? En estructuras de concreto reforzado de mampostería estructural, a juicio del ingeniero y diseñador, considerar las consideraciones acerca del grado de fisuración de los elementos compatibles con las fuerzas sísmicas y el grado de capacidad de disipación de energía prescrito del material estructural. Entonces aquí uno puede decir, yo espero que para mi estructura se genere una fisuración del 30% de los elementos estructurales. Y en las propiedades de la sección transversal se podría modificar ese porcentaje que nosotros tenemos como el 100%. Pero eso es a juicio y a criterio del ingeniero diseñador. ¿Listo? Lo más dicen que deben consultarse, bueno, los apartados de la A.3.4.3. Como resultado, el análisis debe contener como mínimo desplazamientos horizontales de la estructura, incluyendo efectos torsionales que se emplean para el avalúo de las derivas de la estructura, que cumplen con los requisitos dados en el capítulo A.6. ¿Listo? Entonces, ¿dónde vamos a obtener los desplazamientos horizontales nosotros? Entonces, una vez modelamos nuestra edificación. ¿Los nuevos? Sí, señor. Vamos a correr aquí nuestro programita. Vamos a ver el caso formado, por ejemplo, con respecto a nuestro sismo en X. Estos son los desplazamientos que nos están pidiendo. ¿Y para qué nos piden los desplazamientos? Porque en función de los desplazamientos que tengamos en cada uno de los pórticos, en cada uno de los niveles,
y en la dirección de estudio, es que nosotros hacemos el cálculo de la deriva. ¿Listo? Nosotros aquí en las tablas, en el análisis, en los resultados, en los desplazamientos, podemos establecer los desplazamientos en cada uno de los join, como dice nuestro compañero, en los nodos es donde vamos a tener los desplazamientos para nuestra edificación. ¿Listo? ¿Cuáles son los desplazamientos que nos interesan? Con respecto al sismo en X y con respecto al sismo en Y. Importante, entonces si ustedes se dan cuenta acá, aquí hay U y R. U son desplazamientos con respecto a estas tres direcciones principales. Si nos damos cuenta, en el sismo en X, pues el mayor desplazamiento obviamente va a estar en dirección X. En este caso hay 98 milímetros para el label. Ahorita vemos a qué hace referencia a estos unique names en el piso número 5. Entonces si ustedes se dan cuenta, nuestro programita en los unique names lo que ha hecho es asignar un nombre único a cada nodo. Por ejemplo, vamos a buscar este desplazamiento que corresponde al join label 8. Entonces aquí busquemos el label 8. Label 8. Sismo en dirección Y debería ser 104.53. 104.353, que es el desplazamiento que tenemos en ese nodo. ¿Listo? Entonces aquí los identifica por labels, como vemos acá, o por unique names. Déjalo por aquí. En Set Display Options, en Object Assignment, en los joins yo puedo ver el unique name. Si yo quisiera verlo. Voy aquí a analizar en el display. Voy a colocarle mi forma sin deformar. En View, Set Display Options, Object Unique Names. Le voy a dar OK. Y vemos que a cada uno de los nodos, el programa ETABS, le asigna una numeración única. Así como nosotros hacíamos en el análisis matricial. Se le dio un nombre o un número a cada uno de los nodos que se han asignado acá. Entonces, fijémonos en el unique name, que es 48 para el label 8. 48. Este de acá. ¿Cierto? El 48. Que corresponde al label 8 y que está en el nodo 6A. En el nodo 6A. ¿Listo? Esa es la manera con la cual nosotros vamos a identificar por medio de estas tablitas los desplazamientos que vamos a tener en una dirección u otra. ¿Y para qué nos piden los desplazamientos? Entonces hablábamos también ayer de la deriva. ¿Qué era eso? Pues la deriva, veíamos la necesidad de controlar la deriva y vamos a ver cómo calcularíamos entonces las derivas para cada uno de los niveles. Para eso, lo que voy a hacer es voy a hacerlo primero únicamente con nuestro sismo en X. Voy a llevarme toda esta tablita. Solamente me voy a llevar los desplazamientos, no las rotaciones. R será entonces las rotaciones. Me voy a llevar son los desplazamientos que son los movimientos de traslación y los de rotación los voy a dejar. Voy a copiar. Llevarme mi hojita de Excel. Aquí en una nueva hoja. Voy a pegar todo esto. Tengo entonces los desplazamientos en cada una de las direcciones. Si nos damos cuenta, pues en Z también existen desplazamientos. Son importantes tenerlos en cuenta. Tener en cuenta, sobre todo en los voladizos, estos efectos sísmicos. Para ver o esperar o calcular esos voladizos con respecto a esos desplazamientos verticales y que no se genere desprendimiento allí. ¿Listo? Pero aquí nos va a interesar entonces los desplazamientos con respecto a X y con respecto a Y. Voy a eliminar esta casilla para poder calcular nuestras derivas. Entonces, a ver aquí qué más dice. La distribución de cortante piso, incluyendo efectos torsionales, en todos los elementos, a todos los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica. Ya vimos cómo era esa distribución de cortante piso, lo hemos calculado aquí en nuestro Excel.
y lo comprobamos con nuestro ITAPS, que fueran valores consistentes y que no tuvieran mucha diferencia, los efectos de las fuerzas sísmicas en la cimentación y la edificación. Entonces, eso también lo podemos calcular por medio de nuestros diagramas de cortantes y de momentos, cuál va a ser el momento que va a llegar producto de nuestras columnas a la cimentación y los Ingeniero, efectos de cortantes. Sí, señor. qué pena. El que cuando dice que efectos torsionales, ¿cómo es que sacábamos eso? Es que Aquí, no lo entendí. nosotros lo involucramos aquí en Define, en Load Patterns. Nosotros teníamos una excentricidad con respecto al diafragma y con esa excentricidad y calculando el centro de Sí, masas y centro de rigidez, ahí tenemos entonces el efecto torsional. Entonces esta es la torsión accidental que corresponde al 5% en el entrepiso. ya es que en cuanto a los resultados, digamos, de Es que aquí pronto ya sí la tiene en sale. cuenta. Ya, Es listo. la dirección más la excentricidad. Pensé que tenía también una tabla de resultados de la torsión en cada nodo o algo así. No, ahorita podemos es mirar la diferencia entre el centro de masas y centro de gravedad, eh, perdón, centro de rigidez y centro de masas en cada uno de los niveles. Ujú. Y eso también generaría torsión. ¿Qué estamos? Bueno, aquí. Y las fuerzas internas, ahorita les muestro cómo calculamos las fuerzas internas. Para el análisis, para el diseño, pues va a depender de las combinaciones de carga que nosotros vamos a involucrar entonces en cada uno de estos niveles. Listo, entonces vamos a ir aquí a punto 6. Requisitos de la deriva. Cálculo de desplazamiento horizontal, aquí los calculamos ya. Desplazamientos horizontales por los efectos P delta, desplazamientos horizontales totales, evaluación de la deriva máxima. Entonces, esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar para poder calcular las derivas en nuestra edificación. Si nos damos cuenta, es una sumatoria entre los desplazamientos totales en dirección de estudio, que será X o Y, ¿cierto? Los desplazamientos entre cada uno de los niveles, elevados al cuadrado de una sumatoria. Claro, por cada nodo tenemos dos desplazamientos. Nos fijamos aquí. En el nodo número 5 tendremos entonces desplazamientos con respecto a X y con respecto a Y. Y en el nodo, perdón, en el label 8, en el piso quinto, desplazamientos en X, desplazamientos en Y, para ese mismo label. En el nodo del piso 4, tenemos desplazamientos en X y en Y. Entonces la diferencia sumada a la diferencia de los dos, miren, al cuadrado en cada una de las direcciones del nivel superior y el nivel inferior, sumadas y elevadas al cuadrado, y la raíz nos dará producto la deriva. ¿Listo? ¿Sí se entiende esto? Miren. Es Edificaciones que como, tengan irregularidades en planta, la deriva máxima de cualquier punto del piso 1 se puede obtener con la diferencia entre los desplazamientos horizontales máximos de acuerdo a esta fórmula. Del punto, el piso y los desplazamientos horizontales totales máximos del punto localizado en el mismo eje vertical de inmediatamente inferior. Venga, a ver, hacemos aquí un esquemita. Entonces tenemos nuestra columnita, ¿cierto? Tenemos nuestro piso y nuestro piso y menos 1, ¿cierto? Y aquí tendremos entonces desplazamientos con respecto, vamos a decir que esto sea X, con respecto a Y, con respecto a X y con respecto a Y. ¿Listo? A esta columna, para poder calcularle, entonces, para poder interpretar esta formulita, nosotros vamos a sacar una raíz, ¿cierto? Vamos a llamar esto X1, esto X2, esto Y2, esto Y1, ¿cierto? ¿Y qué nos dice acá? Diferencia entre qué? Esto es el desplazamiento del piso superior. En este caso, ¿cuál sería? Empecemos por Y. Desplazamiento del piso superior, ¿cuál sería? Con respecto a lo que estamos viendo acá. Y1. Y1, ¿cierto? Menos el desplazamiento en el piso inferior en esa misma dirección, menos Y2, ¿cierto? Elevado al cuadrado,
sumatoria más de dos valores, x2 menos x1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la formulita. Una distancia. Exacto. Desplazamientos. Esto es lo que deberíamos reemplazado. Para cada una de las columnas se hace este cálculo en cada una de las direcciones principales X y Y para evaluar la deriva del sismo actuando en el 100% de las dos direcciones principales X, Y. ¿Sí queda claro? Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros allí. Entonces, si nosotros tenemos los desplazamientos, que son esta tablita, vamos a calcularle aquí la deriva. Entonces, para este caso, para el label 1, ¿yo cómo calcularía la deriva? ¿Cómo podría calcular la deriva yo allí? Con ¿Será estos la misma? desplazamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar aquí en mi modelo. ¿Cómo buscaría yo acá? Por ejemplo, vamos a calcularle la deriva a esta columna que estamos viendo acá. Ujú. ¿Sí? ¿Qué label es? Label 8. ¿Listo? ¿Qué nickname es acá? El 48. ¿Cuál será el de abajo? Pues entonces yo voy acá a mirar en mi piso número 4, para ese mismo nodo, cuál es el unique name que tiene este, el 47. Entonces, ¿qué necesito? Label 8, 47 y qué no. 47 y cuál más. Vamos por otro lado. 48, 48, 47. Este es el 47 y este será mi nodo 48. ¿Cierto? Ujú. Listo, es label 8. Para ambos casos el label 8. Entonces, ¿qué voy a hacer acá con mi tablita? Entonces voy a filtrar. A mi label 8. ¿Cierto? En el piso 4 y 5, 47, 48, 47, calculémosle entonces la deriva. Entonces, ¿cómo sería? La deriva correspondería a estos dos. ¿Cómo sería entonces acá? ¿A qué será igual entonces esa deriva? Entonces, fijémonos acá en nuestra formulita. La diferencia de los desplazamientos en una dirección del piso superior menos la del piso inferior elevado al cuadrado. Entonces, va a ser acá. ¿Listo? Diferencia entre el piso superior, ¿cuál sería? El piso quinto, ¿cierto? Desplazamiento en X, iniciemos con él, ¿cierto? Menos el del piso inferior, ¿sí? Esto elevado al cuadrado, más ¿quién se alcanza? El desplazamiento en la otra dirección, en este caso Y, del piso superior, menos el desplazamiento en Y de mi piso inferior, esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto elevado a la ¿qué? A la 0.5. La
raíz 0.5. Este será entonces el valor de mi deriva en este caso. Y mi deriva está medida en milímetros. Yo tengo una altura de 3 metros por nivel. Es decir, mi deriva máxima, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto se me pueden...? ¿De 3 cuánto? centímetros. 3 Exacto. centímetros. Es decir, 30 milímetros, ¿cierto? 30 milímetros. Sí, Quiere señor. decir que para este caso, Casi. esta columna que corresponde al label 8, entre el piso quinto y cuarto, ¿cumple o no cumple? Cumple. Cumple, ¿cierto? Esto mismo tengo que hacerlo yo, entonces, con cada una de las columnas de mi edificación. ¿Listo? Vamos a ver si este cálculo corresponde al que hace el programa acá. Entonces, lo bueno de ETABS es que él ya le tiene a uno hecho esos cálculos. Entonces, aquí en Tables, voy a correrlo por aquí, Tables. En el análisis, en los resultados, yo veo algo que dice History Drifts. Les voy a dar acá, clic. Y aquí encuentro las... A ver, pero este está en porcentaje. A ver, History Drifts. Está mostrando las máximas. Bueno, si yo quisiera sacar el porcentaje de esta deriva, ¿cómo lo haría? El porcentaje de mi deriva, ¿cómo lo haría? Sería el porcentaje con respecto a qué, profe. ¿Cómo? ¿A la altura? A la altura, exacto. El 1% es la máxima deriva que permite mi código. Sería 10 dividido en 300, ese 1080 Exacto. Sería esto dividido en cuánto? por 100, en En 300. 3000, ¿no? Ah, sí, 3000, qué pena. Quiere decir que yo tengo, bueno, y esto si quieren lo multiplicamos por 100, Dividido en 30. una deriva de apenas el 0.36%. ¿Cierto? Sí. Es decir, es inferior al 1%. Pues, ¿qué pasaría si aquí tengo 32? Pues ahí sí ya empieza a ser una deriva superior al 1% y mi desplazamiento, mi deriva máxima no corresponde. Este porcentaje, si yo me doy cuenta aquí en History Drifts, voy a buscar aquí para mi piso quinto, para mi sismo en X. No, esto ahorita no me sirve. History Drifts, pero me está dando solo un desplazamiento. Bueno, aquí no me permite verla. Que me está dando solamente la deriva máxima en porcentaje. ¿Listo? No me permite verla allí. Donde Join Drifts, a ver. Ah, bueno, aquí sí tengo todos los desplazamientos. Entonces voy a filtrar para mi label 8, que es lo que tenemos nosotros allí, entre piso, para mí no, un Ignite 48, miren ustedes, 36.01, 0.036, que es lo mismo que tenemos acá, sin multiplicar por el 6, 0.0361, ¿sí? Entonces, esa es la manera como calcula mi programa las derivas. Anteriormente, programas como SAP o programas como SAP no hacen el cálculo de la deriva. Esa es una diferencia también importante, pero nosotros nos damos cuenta que finalmente es lo mismo. Es el mismo valor que estamos obteniendo, que se obtiene el programa y que estamos calculando nosotros de manera manual. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Entonces ya sabemos cómo se calcula a mano, ya sabemos cómo se calcula en el programa ITARS. Esto lo hace con cada una de las columnas que tenemos allí. Simplemente lo comprobamos para que realmente estemos o sepamos de dónde están saliendo estos resultados para saber a qué se asocian. Todos tenemos claro qué es eso, a qué se asocia y cómo se calcula. Sí, ingeniero. Y, ingeniero, tengo una pregunta. Sí, señor.
Supongamos que, pues creo que ayer la hicieron, pero no entendí muy bien, que esa deriva dio más del 1%. Bueno, ¿Eso simplemente se informa o hay que hacer cambios para la evalúa de cargas? ¿O qué se hace? ¿Cómo bueno. implica ahí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya entendemos el por qué contra la deriva, ya sabemos cómo llegamos a este numerito, ¿cierto? ¿De eso tenemos dudas? No. Listo. Ahora, vamos a ver si este edificio cumple o no cumple. La pregunta que hicieron la vamos a resolver ahorita, pero no se la va a resolver así con palabras, sino la vamos a resolver aquí en la modelación para que nos demos cuenta. Entonces vamos a colocar aquí la máxima deriva, en este caso para mi sismo en X. Entonces si yo me doy cuenta en X, mi deriva no está cumpliendo. Obviamente aquí ya bajó porque bajamos los pesos y la masa sísmica. Listo, ahorita la volvemos a aumentar. Sin embargo, aquí no está cumpliendo en dirección X en mi segundo piso y en dirección Y sí está cumpliendo la deriva. Pero ¿por qué ayer no estaba cumpliendo? Pues porque ayer teníamos el peso incluido de mis tanques, que se debe La hacer, carga. y porque la masa incorporaba el 25% de la carga viva, Viva. ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer es una operación. Para que la cosa sea un poquito más crítica, voy a modificar la masa sísmica de mi edificación y voy a agregarle nuevamente mi carga viva con un factor multiplicador del 25%. ¿Listo? Entonces voy a ver esa incorporación del 25% en mi análisis, que tanto me afecta cuando se habla de las derivas. Bueno, aquí seguramente en X, en Y todavía está cumpliendo. En el segundo piso es donde tenemos la mayor dificultad. Sin embargo, aquí en dirección X, en el primero y en el segundo nivel ya empiezan a tener mayor desplazamiento. Y estamos muy cerca en el tercero. Entonces, sí hay influencia en la carga viva que puede tener la edificación durante el comportamiento sísmico, como nos estamos dando cuenta acá. Entonces es importante tener muy presente eso. Para que hagamos la cosa más crítica, aumentémosle el peso a mis losas antes de haber modificado esto. ¿Listo? Entonces, como lo teníamos ayer, perdón, era un área de 168 metros cuadrados. Y aquí teníamos estos dos espesores. Entonces vamos a hacer esa misma operación. Simplemente con modificar la carga viva nos damos cuenta que el comportamiento en cuanto a sus desplazamientos laterales es inferior. Ya la deriva no solo no la estoy cumpliendo en el segundo, sino también en el primer nivel. Por eso es importante que ustedes la tengan en cuenta. ¿Listo? Aunque eso no se lo exija en la norma, pero eso es muy importante. Códigos como el FEMA ve la necesidad de involucrar carga viva en el análisis dinámico. Yo imagino que con la actualización de la NSR10 vamos a tener eso allí. Pero para ustedes sería bueno que se fueran acostumbrando a esto. Entonces, voy a ver acá las propiedades de mi sección transversal y voy a modificar, perdón, aquí son las de los shells, los slabs de mi piso tipo. 2533 porque me está dando más. Porque aquí nos había dado 30 algo. Bueno, vamos a modificar la 2523. Y en mi nivel, en mi quinto nivel,
Voy a distribuir estos entre toda el área. A ver qué espesor me da. .2214. Listo, vamos a correr nuestra modelación. Vamos a mirar en nuestras tablas los resultados, los desplazamientos, las derivas máximas que vamos a tener, a ver qué pasa. Entonces, ya involucrando el peso del tanque, involucrando entonces un área diferente, damos cuenta que ya no está cumpliendo la deriva en los 3 primeros niveles con respecto a X. Vamos a ver si con respecto a Y cambió algo más. Y con respecto a Y vemos que en el segundo piso mi deriva ya supera entonces el porcentaje máximo. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Habíamos hablado en la clase anterior que nuestra rigidez lateral en nuestras columnas era 3 veces el módulo de elasticidad por la inercia sobre la longitud al cubo. Entonces, la longitud no la vamos a modificar porque esa es la longitud entrepiso. Esa no se puede modificar. No se puede volver más pequeño el entrepiso para aumentar la rigidez. Lo que podemos modificar nosotros será el módulo de elasticidad y mi inercia, ¿cierto? Entonces, la rigidez, recordemos que es 3 veces el módulo de elasticidad por la inercia sobre la longitud elevada al cubo. La rigidez lateral que tienen entonces nuestras columnitas, ¿sí? Estas propiedades, módulo de elasticidad e inercia, yo las puedo modificar. Cuando yo hablo de modificar el módulo de elasticidad, ¿qué voy a afectar en el concreto? La resistencia a la compresión. Y cuando yo hablo de modificar la inercia, entonces, ¿qué es lo que voy a modificar? Exacto, su sección, su geometría, exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo obtener una mayor rigidez, mi columna tiene que tener una sección transversal más grande. O tengo que tener una resistencia a la compresión mayor. Alguna de las dos debo de buscar. En este caso, vamos a buscar aumentar la rigidez por medio del cambio de las inercias. ¿Listo? Digamos que tenemos espacio, que tenemos entonces la posibilidad de aumentar la sección transversal y vamos a buscarla. Entonces, fíjense ustedes, segundo nivel con respecto a Y con respecto a X, tendremos entonces estos 3 niveles que se están afectando. Aquí estamos con respecto a Y. Con respecto a Y, ¿por qué tendremos el menor nivel de deriva? Porque mi fuerza sísmica está enfrentándose contra 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pórticos. Es decir, suma la inercia, la rigidez, pues obviamente sus inercias, de este pórtico, de este y de este. La fuerza que viene y actúa en esta forma, pues tiene que afrontarse contra 6 pórticos. Mientras que, si yo hubiera mi edificación, con respecto al otro sentido, pues si viene mi fuerza sísmica acá, pues solo se va a enfrentar contra 1, 2 y 3 pórticos. Quiere decir que hacia qué dirección hay mayor rigidez. Pues donde tenga la mayor cantidad de pórticos habrá mayor rigidez. En este caso, por eso es que en el nivel 1, 2 y 3, mis derivas no se cumplen porque la rigidez de mi edificación va a depender solamente en esa dirección de 3 columnas en cada piso. ¿Listo? ¿Queda claro eso? ¿Cuál es la inercia de una sección rectangular o cuadrada? Un doceavo de base por altura del cubo, ¿sí? Un doceavo de base por la altura del cubo, ¿cierto? Entonces, nosotros veíamos que tenemos aquí entonces nuestra columnita. Esta va a ser la base, esta va a ser la altura. Si yo quiero aumentar la rigidez en dirección X, mi fuerza viene así. ¿Qué le aumento?
La La altura. La altura, ¿cierto? ¿Por qué la altura? para que haya mayor área que contrarreste esa fuerza. Claro, si mi inercia es Mayor inercia. B por H al cubo sobre 12, pues ¿qué me aporta mayor inercia? Si le aumento la altura en vez de la base, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que tengo que buscar aquí. Eso es lo que ustedes van a buscar como diseñadores. Entonces, esta sección transversal vamos a modificar únicamente las columnas de 30 por 30. ¿Listo? Modifiquemos entonces mis columnitas de 30 por 30. ¿Cuánto las dejo ahora? Pues voy a colocar acá en planta. 35 igual que las otras. Bueno, modifiquémosle 5 centímetros. En planta voy a ver en mi primer nivel. Y aquí voy a desbloquear mi modelo. Me voy a dar cuenta que, miremos aquí, algo importante es que tengo que saber en dónde estarán localizados mis ejes locales. Entonces, para mis frames, voy a seleccionar Local Access. Le voy a dar OK. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante saber cuál es la dirección del eje local 1, 2 y 3. Nosotros habíamos hablado de los colores de estos en cuanto a los ejes locales, ¿cierto? Los ejes locales, el color rojo, ¿qué eje local era? El rojo, ¿qué eje local era? El 1. El 1, eso. ¿El verde era cuál? El 2. Eso. Y el azul. El azul el 3. El azul es el 3. Este sí, nada que ver, ¿no? Pero bueno, el azul debería ir siempre primero. Eso es lo que vamos a identificar nosotros aquí en nuestras columnitas. Fíjense ustedes que todas las columnas tienen los mismos ejes locales, ¿sí? Todas tienen la misma orientación de los ejes locales. Y lo que vamos a ver es que tenemos dirección 2 y dirección 3. Ahora sí, vamos aquí en Define, Section Properties, en Frame Sections. Vamos a las columnas de 30 por 30, vamos a ir a modificar. Y vemos entonces la dirección 3 y la dirección 2, ¿cierto? Estos son los ejes locales que estamos viendo acá. ¿Listo? 3 sería este, el azul, y 2. Entonces, si viéramos acá, otros este sería el azulito, y este sería el verde, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá en nuestra columnita. Si queremos aumentar la altura, entonces vamos a modificar, son las secciones. ¿Sí? Esto es como si lo tuviéramos volteado. ¿Sí lo imaginamos? Como si si tuviéramos esto girado, un ángulo de 90 grados. Que fíjense dónde está el eje 3 y dónde está acá. ¿Sí? Entonces, miremos acá. Digamos que 5 centímetros vamos a modificar. ¿Cierto? Si lo modificamos en su altura acá, aquí en esta sección, y estaríamos modificando la altura en dirección X, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Sí, señor. Eso es lo que debemos buscar con los ejes locales. ¿Listo? Esto es lo que estamos haciendo acá, aumentando la altura para que tengamos mayor inercia en esa dirección. Y le damos acá OK. Y OK. Vamos a ver si con ese cambio de inercia ya cumplen nuestras derivas en esa dirección. ¿Cómo lo comprobamos? Pues vamos a correr el modelo nuevamente. Corremos nuestro modelito. Porque la urbina pues ya hemos vivido otra manera. Ni el bar, el collar de la otra. Ingeniero, Sí, señor. digamos que la pregunta que me surge es, bueno, acá nosotros podemos modificar el área y digamos que también la resistencia al concreto para que nos cumpla. Pero eso también se tiene que hacer, esa modificación se tiene que hacer en los planos arquitectónicos o eso es solo de nosotros. No, en planos arquitectónicos también. Eso, o sea, lo que más miran en una curaduría es que los planos de arquitectura con estructura coincidan.
Ya. Entonces, eso tiene que estar ahí definido, porque eso va a cambiar los índices de ocupación y bueno, muchas cosas que yo no entiendo, pero eso altera Ujú. todo. ¿Sí? Listo. Entonces, Sí, es que a eso iba enfocada mi pregunta al inicio, solo que no me hice entender. bueno, entonces Sí. entendí, fue mal yo. No, señor. Yo me hice entender mal. Listo. Pero Entonces, gracias. vean, fijémonos cómo con 5 centímetros logramos que nuestra deriva cumpla en esa dirección, porque hemos aumentado la altura de nuestra columna en esa dirección, es decir, aumentamos la inercia y aumentamos la rigidez lateral. Y con esos 5 centímetros logramos que nuestra edificación cumpla. ¿Sí estamos claros allí? Sí, señor ingeniero. Ahora veamos en Y. En Y también. El aumento de rigidez no es tan significativo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí era 30, aquí bajó apenas 2 milímetros con respecto a lo que tuvimos en X, porque aquí sí ya habían 36, 30 y algo. 34 creo que era. 34 milímetros en el segundo nivel y bajó 3, 4, 7 milímetros. Se aumenta la rigidez en las dos direcciones, pero sobre todo estoy optimizando mi sección transversal en función de en donde yo más requiera rigidez. Eso es lo que yo voy a buscar en una edificación. Finalmente, ustedes deben hacer también la comprobación cuando hagan el diseño por cargas axiales y momentos, si esa va a ser la dimensión final de la columna. Pero casi siempre, no regla general, las dimensiones de mis columnas las determinan son las derivas. ¿Listo? ¿Dudas acá? ¿Qué es mejor? ¿Qué sería mejor? ¿Modificar las dimensiones o modificar la resistencia a la compresión? ¿Qué creen ustedes? Pues en principio podría ser la No, pues las resistencia. dimensiones. Yo pienso que en principio la resistencia hasta un punto, ¿no? Y ahí sí meterle mano a las dimensiones, pues por el tema arquitectónico, porque el Exacto. arquitecto le pega a uno después. Pues depende, ¿cierto? Del otro compañero que nos iba a comentar. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, eso depende de pronto del desfase del error, ¿no? Si es poco, de pronto solo con la resistencia se podría al concreto. Listo, Si eso no, depende de lo que dice nuestro compañero, o sea, de la disposición arquitectónica que se tenga, si se puede aumentar las columnas, si no se pueden aumentar, y depende también del bolsillo de la persona. Sale más económico aumentar una inercia que aumentar seguramente la resistencia a la compresión. Entonces, de esos dos aspectos son claves al momento de plantearle la solución al arquitecto. Ellos, o la arquitectura siempre nos la entregan, pero finalmente el que determina las dimensiones somos nosotros, no ellos. Y nosotros tenemos nuestra razón de por qué hacerlo. ¿Listo? ya. Sí, es que alguna vez he escuchado que, por ejemplo, cuando para un puente que se haga con cerchas y eso, que el arquitecto le puede entregar uno eso hasta en forma de mariposa y que uno tenía que resolver esas fuerzas y todo de cualquier manera. Entonces, por eso era que decía que no tocar tanto la arquitectura, sino ya Sí, más por la resistencia. sí, pero pues es que uno tiene, o sea, no es Pero que si no toca, sea toca. terco, sí, no es que sea Sí. terco y no es que sea cuadriculado, pero ustedes, o mejor dicho, lo que quiero es que caigamos en cuenta es que entre más regular sea mi edificio, mejor comportamiento tiene. Sí, claro. Entonces, a veces hay formas muy bonitas y pues al ojo se ve hermoso eso, pero el comportamiento dinámico sí se desfavorece bastante con esas formas irregulares. Entonces, eso también hay que hacerlo ver. Ujú. ¿Qué duda tenemos hasta acá, muchachos? Hasta el momento ninguna, ingeniero. Bueno, entonces vamos a dejar aquí, vamos a descansar. Yo les voy a enviar por ahí en una media hora los parámetros del trabajo, del trabajito final que vamos a hacer. Recordemos que mañana tenemos parcial. Listo para que por favor estudien. Se va a preguntar simplemente
un pórtico. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Un pórtico o una viga. No vamos a tocar nada de esto. Toda la parte de modelación y la parte de análisis por fuerza horizontal equivalente la vamos a ver es para la entrega final con la sustentación del día viernes. ¿Listo? Para que vayan adelantando, entonces ya les voy a enviar los puntos para que puedan ir adelantando el trabajo y les envío los planos y la arquitectura del edificio que ustedes van a plantear, que va a ser el planteamiento de las columnas y que van a hacer el análisis por fuerza horizontal equivalente y el análisis dinámico, que espero que veamos también mañana. ¿Listo? Profe, la clase del día de ayer, su merced no la pudo subir. No, se me olvidó. Ya la subo con esta. ¿Listo? Gracias. Ay, profe, gracias. Sí, es que nos sirve bastante de apoyo para poder avanzar en el proyecto. Listo, tranquila, yo lo voy a subir ya. Voy a subir estas dos